No podemos empezar de otra manera que diciendo que estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por la situación. La cuantificación de positivos en forma de dientes de sierra, que la consejera comenta habitualmente, dejan una meseta sostenida de 700 casos semanales. Son muchos. Y lo que empezó siendo casos ligados al ocio, de preferencia nocturno, se han ido extendiendo a los grupos familiares y ahora a lo laboral. Es decir, los diferentes escenarios se van completando y en septiembre vamos a incluir de forma real el escolar y el universitario. Los datos que aparecen son superiores a los que esperábamos y no consuela mucho saber que en otros sitios están peor. España roza los 10.000 casos diarios. Yo me pregunto por qué estamos teniendo tantos brotes y tantos casos. Es cierto que el rastrear bien y el hacer PCRs se detectan más, pero ahí no está la respuesta y realmente no sé dónde está la respuesta. También sabemos que las cifras y estadísticas siguen sin poder ser comparables y, por lo tanto, sacarlas a pasear cuando nos conviene, sin valorar que no son comparables y que el rigor de la información a veces no es real, no sirve más que para buscar titulares de prensa, pero no para ayudar en la pandemia. Desde luego no estamos igual que al principio de la pandemia, ni en conocimiento, ni en material de protección, ni en test, ni en experiencia, ni en colaboración intersectorial. Es decir, en eso estamos muchísimo mejor. En este momento, si tuviésemos que afrontar la pandemia como nos pasó en marzo, haríamos cosas muchísimo mejor y muy diferentes. Pero estamos peor en otras. Estamos peor en el cansancio de los profesionales y en el acúmulo de patologías y casos no COVID que han sido insuficientemente atendidas. ¿Y cómo estamos ahora? Pues vamos a empezar a repasar detección precoz y rastreo, trazar los casos. Ese sigue siendo el puntal principal de la contención de la epidemia. El objetivo que se nos traslada es identificar los contactos en 24 horas y PCR al día siguiente. Y nos parece perfecto, pero hay que cumplirlo. No se está cumpliendo exactamente. Se está cumpliendo en muchos casos, pero sabemos de casos que no. Hay que cumplirlo. 58 rastreadores estables y 110 en función de las necesidades. La proporción aconsejada se acerca más a la totalidad de las personas preparadas que a los que están en plantilla. Es decir, hay que ir acercándose paulatinamente a ese total que se nos comenta como preparados. Vuelvo al objetivo, los rastreadores suficientes para cumplir los objetivos. Y los objetivos no nos parecen mal, pero hay que cumplirlos. Segundo punto que nos parece fundamental hoy y ahora, comienzo de curso escolar y académico. Estamos en un momento de crisis, porque el comienzo escolar y académico produce miedo, produce incertidumbre. No creo equivocarme en el deseo compartido de que las medidas tomadas sean las correctas y que los rebrotes sean los mínimos. En lo que seguro que discrepamos es que las medidas en que hagan una situación más o menos segura, porque no todas las medidas que tomamos lo hacen más seguro, aunque es posible que contribuyan a disminuir momentáneamente el nivel de ansiedad y el miedo, pero no aumentan de forma notable la seguridad. Incertidumbre y resiliencia. Si algo deberíamos haber sacado en claro de esta situación es esto. Incertidumbre y resiliencia. Hay que saber estar en la incertidumbre. No creo que sea capaz de pecar de pesimista, pero al menos durante un año vamos a tener que seguir con este grado de incertidumbre. Y lo que nos corresponde a los políticos y al Gobierno es garantizar el mayor grado de seguridad posible, pero sin caer en promesas de falsas seguridades, sin caer en hacer cosas solo para que baje el nivel de ansiedad, pero no provoque seguridad. Tendremos que ser mejores comunicadores y comentar y convencer y trasladar a la población en general que tenemos que vivir con un cierto grado de incertidumbre, que no es malo, que es saludable, realmente saludable. El test masivo de Mendillor. Le voy a poner un ejemplo. Yo aplaudí esta medida porque el rastreo y seguimiento era de tal magnitud de contactos que realmente era lógico hacer un protocolo masivo. El número de positivos fue bajo. Este era un brote grande con pérdida de trazabilidad o con una trazabilidad muy complicada. Y por eso hacer un cribado masivo estaba realmente justificado. Pero en el resto de los casos, los indicadores de PCR que se están haciendo es más justificado que hacer medidas indiscriminadas. Y me estoy refiriendo a lo que aprobamos ayer en el Parlamento, de hacer
test PCR a profesores y a alumnos. A profesores y de forma inteligente puede tener un paso, a alumnos no. Es una de esas medidas en que generan falsas seguridades en la población y creo que tenemos que ser muy rigurosos con esto. Para que esto fuese útil de alguna manera, habría que hacerlas con una periodicidad. ¿De cuántos días? ¿De una semana? ¿De 5 días? ¿A todo el profesorado y a todo el alumnado? Es decir, ¿de qué hablamos? Si los protocolos antes mencionados se hacen 24 horas, seguimiento de 24 horas, confirmación en 24 horas, si lo hacemos bien, mantendremos los brotes controlados, porque brotes va a haber. En la escuela y en la universidad. Brotes va a haber. Y vamos a tener una danza permanente y durante todo el año de chiquis que salen de las aulas y se cuarentenan y de alumno que vuelve. Esto va a ser así. Y va a ser así durante todo el curso. Eso es la nueva normalidad. Va a ser así durante todo el curso. ¿Y qué decir de la conciliación? Uno de los problemas fundamentales de la situación y más graves va a ser las cuarentenas de niños y niñas y las dificultades de conciliación. Para el personal que no puede hacer teletrabajo, esto se complica todavía más. Ya hemos oído a las diversas ministras hacer avances, pero no tengo la sensación de que esto esté bien resuelto. ¿Se ha pensado algunas medidas de cómo vamos a hacer esto? No quiero pasar del tema sin poner el foco en que la conciliación sigue teniendo el rostro y las manos de mujer. Las personas con necesidad, y otro tema gordo, importante a mi juicio, las personas con necesidades especiales. En el confinamiento asistimos a lo cruel que fue para niños con necesidades especiales, para enfermos de Alzheimer, para enfermos con patología mental. Asistimos que habría sido una medida cruel. Nos estamos planteando que quizá haya que debatir con las familias, con las instituciones y hacer un foro y realmente flexibilizar, aun a riesgo de aumentar el riesgo de contagios, la vida de estas personas, poner en la balanza si preferimos menos contagios y menos vida o un riesgo de contagio y más vida. Lo dejo ahí. El cuarto punto, que a nuestro juicio, a juicio de Geroa, es importante, el otoño y la vuelta de los virus tradicionales. En otoño hay muchos virus con los que habitualmente convivimos y ahora van a estar todos ellos y la COVID. Quizá deberíamos plantearnos algún tipo de estrategia integral de los virus respiratorios, estrategias para abordar globalmente la situación, que nos protejan de unos y también de los otros, porque de alguna forma tenemos que tratar de que los brotes sigan controlados como hasta ahora, más o menos controlados como hasta ahora. Que si hay transmisión comunitaria, esta sea muy puntual, porque el escenario siguiente es una pesadilla, que sería la transmisión comunitaria sin control. Con lo cual, volvemos a las recomendaciones que habitualmente hemos tratado y repetido a lo largo de estos meses. La recomendación 1, volvemos a las 3 M's, uso de mascarilla, distanciamiento en metros e higiene de manos. Recomendación 2, volvemos a la detección precoz. Rastreadores. Si podemos llegar a las cifras de 1, 4.000, 5.000 por habitante, mejor que mejor. Esa es la clave. El rastreo, otros tipos de rastreos. Se nos habló hace un tiempo del rastreo de aguas fecales. Bueno, ¿cómo está ese tema? Porque todo lo que nos contribuya a dar información precoz de hacia dónde se está moviendo el virus, eso que llevamos ganado. Tercero, recomendaciones sobre el uso de tecnologías. Ya sabemos que se está planteando una página, ¿cómo se llama? Una unidad tecnológica nueva para esto. Y bueno, creo que aquí hace falta animar a la población, animar a su utilización y, sobre todo, aquí sí que tenemos que garantizar, porque lo podemos hacer, garantías de su uso, garantías de confidencialidad y garantías de su uso. La realización de las pruebas PCR. Bueno, aquí no voy a entrar porque ya hemos repetido suficientemente. También se ha hablado, diferentes compañeros que me han precedido han hablado de las recomendaciones sobre actividades complementarias, pues, de desinfección, de limpieza, espacios públicos y publicidad, educación para la salud, campañas de información y concienciación.
no solamente a jóvenes, sino a todos los niveles, utilizando todas las herramientas que tengamos. Importante, porque aunque estamos muy mentalizados y lo Tiene que ir acabando, señora. Sí. Vale, pues simplemente, si me dejan ustedes un minuto, porque ayer también salió una propuesta de enfermería escolar y creo que fue insuficientemente tratado el tema. El tema de la enfermería escolar es un tema muy importante, que no es una reivindicación solamente de los centros escolares para atender a niños y niñas que puedan tener un problema de salud puntual y tener una asistencia momentánea mejor. Es un planteamiento de salud comunitaria y educación para la salud muchísimo más ambicioso e importante. Desde luego requiere un debate en profundidad y mucho más global que lo que se planteó ayer, empezando porque habría que reforzar la formación en metodología y práctica de intervención comunitaria en el personal de enfermería que luego fuese a los centros escolares, porque ese personal, además de estas cositas más puntuales, va a tener que hacer intervención comunitaria, va a tener que entroncar con los currículos escolares y va a tener que entroncar con los programas comunitarios de la zona. Es decir, que es una propuesta muy importante que creo que esta Cámara la tiene que volver a debatir, pero no ni ligada a la COVID ni ligada a un momento concreto. Y nada, simplemente terminar diciendo que nos alegramos mucho de que se haya podido completar y reforzar y renovar el tema de los trabajadores que han estado en esta parte de la COVID, porque realmente en tiempos de pandemia recortar en salud no parece inteligente. Mila esker.